Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven a través de Twitch en vivo y en directo. Les recordamos que podemos hablar a través de nuestro chat en directo para que nos cuenten sus opiniones, sus comentarios o cómo les parece la lectura del día de hoy. Y también saludamos a las personas que nos ven a través de YouTube. Allí también podemos conversar, nos pueden dejar un comentario, un me gusta, un no me gusta o compartir nuestros videos. Todo eso nos ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y bueno, saludamos en este viernes, fin de semana, a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. ¿Cómo estás en este viernes de lectura? Hola, hola Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que, como bien dices, nos acompañan a través de nuestra señal en directo a través de Twitch y a quienes nos van a acompañar, nos van a dejar entrar un rato a sus vidas a través de nuestras retransmisiones en YouTube. Sí, hoy un viernes inédito de lectura, creo que no hacíamos nuestra emisión los viernes desde hace mucho tiempo. Pero sí, por cuestiones laborales tuvimos que mover nuestra emisión para el día de hoy, porque pues tenemos todavía nuestra segunda parada pendiente. Seguimos en la Guyana, la primera de las Guyanas, y pues no podíamos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Así es, pues ya es nuestro segundo punto, el segundo país que estamos visitando en esta travesía literaria. Ya habíamos leído un texto de una autora y hoy le corresponde a un autor de esta región, de esta Guyana, la Guyana británica, de la cual hablamos un poco en la sesión anterior. Entonces, pues sí, vamos a conocer otra faceta de esta literatura, porque el autor que traemos el día de hoy es un autor que se especializa en novelas de ficción criminal o novelas Ujú. medio detectivescas, medio thrillers, ese tipo de historias. Entonces vamos a ver algo un poco diferente a lo que vimos con nuestra autora, pero igual de esta raíz de la Guyana británica. ¿Qué te parece este texto del día de hoy? Wow, bueno, pues me parece muy importante porque sí, como lo hablábamos en nuestra emisión pasada, y si quieren revivirla, ya saben, está en nuestro canal de YouTube. Pues sí, no todo tiene que hablar específicamente del país donde nos encontramos. Entonces sí, me parece muy importante también conocer a otros autores que no escriban necesariamente pues del país de donde surgieron, ¿no? La autora lo veíamos, bueno, personas inmigrantes, sí, de hecho este autor también lo es, pues ya nos contarás. Pues sí, digamos que han viajado por muchos países y esto, pero pues sí, la diferencia de pronto entre los dos es que nuestra autora pues sí situaba su acción en Guyana, ¿no? En Georgetown. Pero aquí pues tenemos otro caso y bueno, es parte de lo que queremos mostrarles también. Queremos que sepan que pues hay autores de estos países y que pues no todos tienen que estar escribiendo sobre la zona específica donde nacieron, ¿no? Así es, pues entonces, sin más preámbulo, pues les quiero contar un poquito de nuestro autor. Ujú. Pues como tú lo mencionabas, es un autor que migró de la Guyana a muy temprana edad. Su nombre es Mike Phillips. Y Ujú. pues bueno, él nació en 1941 y nació precisamente en Georgetown, en la capital de Guyana, de la Guyana británica. En 1956, cuando él tenía aproximadamente 14 años, su familia migró a Inglaterra, a Londres, y allí estudió en la Universidad de London y en la Universidad de Essex. Es un periodista muy reconocido, trabajó durante mucho tiempo para la BBC de Londres. Y también una de sus obras, uno de sus
de sus escritos se convirtió en una serie de televisión. Esta se llama Blood Rights y fue adaptada por la BBC en 1989 a una serie de televisión. Y pues bueno, como les estábamos contando, es un autor que más que todo se ha dedicado a la ficción criminal y con una novela, en sus novelas, específicamente en Blood Rights, su protagonista es un periodista negro precisamente que se llama Sam Dean. Entonces, muchos de sus textos, muchas de sus obras tienen que ver con como con estas figuras, con personas de color que se dedican a alguna de las actividades que requieren el desarrollo de su propia novela. Entonces, él mismo se define como un escritor británico y como un escritor británico negro. Entonces esto tiene mucha repercusión en sus historias. Bueno, una cosa que les quería contar pues antes de leer el texto como tal es que precisamente como les contamos la clase, la sesión anterior, pues la mayoría de los autores de esta Guyana son autores que escriben en inglés. Y pues bueno, encontrar textos en español de estos autores es un poco complicado. Básicamente pues todos los textos están en su idioma original. Entonces pues sí, los títulos se los voy a leer en inglés pues para que los puedan buscar y pues para que sepan cómo se podrían buscar. Entonces, algunos de sus libros, uno de sus libros tal vez más reconocidos se llama The Dancing Face de 1997. Pero también tiene otros con títulos como Boys in the Hood, Kings of Union y el texto del que vamos a leer un fragmento el día de hoy, que se llama A Shadow of Myself, que es del año 2000. Uh, en la serie que protagoniza Sam Dean, que es el personaje que les mencionábamos hace un momento, no solamente está Blood Rights. Blood Rights fue la primera novela de esta saga protagonizada por Sam Dean, pero también se complementa de otras tres novelas, The Late Candidate, Point of Darkness, A Sam Dean Mystery y An Image to Die For. Y también, además de esto, tiene algunos textos de no ficción, algunos de los cuales ha tenido la colaboración de su hermano, que es un periodista político también, se llama Trevor Phillips. Y pues bueno, algunas de estas obras son Community Work and Racism, Nothing Hill in the 60s, Windrush, The Irresistible Rise of Multiracial Britain, que es el que escribió en colaboración con su hermano, y London Crossings, A Biography of Black Britain. Entonces, estos textos de no ficción están también muy enfocados a temáticas raciales y a cómo el Imperio Británico pues también tiene este gran componente que todos conocemos de población negra, principalmente por estas colonias que tienen o que tenían en muchas partes del mundo. Entonces, pues bueno, es un autor muy interesante, es un autor muy enfocado en este tipo de temáticas. Y pues bueno, decidimos leer algo de ficción, pues también para mostrar un poco ese contraste y para ver pues en qué consisten estas ficciones criminalísticas de Mike Phillips que pues tienen mucho renombre. ¿Qué te parece? Bueno, no, me encanta, reitero, me parece muy importante pues conocer a estos autores. Además que sí, lo que hablamos es un autor bastante conocido, por lo menos en el mundo de habla inglesa. Lastimosamente, como dices también, pues hay muy pocas traducciones. Entonces sí, me encanta tener a este autor en este espacio, además porque sí, es alguien que recurre como a algo que hablábamos la sesión pasada y era este tema de los conflictos raciales, ¿no? Que parece que está bastante interiorizado de pronto en las historias que vemos de este país. Y bueno, puede que hayamos algunos que no teníamos ni idea de eso, entonces bueno, me encanta saberlo, conocerlo a través de literatura, entonces no, pues de entrada te agradezco por hacer la labor investigativa y bueno, ¿no? Somos todas y todos oídos para esta lectura en este viernes. Bueno, pues vamos allá. Entonces, como les estaba contando,
La novela, el fragmento de novela que vamos a leer el día de hoy es de una novela llamada A Shadow of Myself, una sombra de mí mismo. Y pues bueno, les voy a contar como la descripción que aparece en Amazon del texto para que nos hagamos una idea más o menos de para dónde va el asunto. Y si les gusta el fragmento que vamos a leer, pues se puedan interesar un poco más por el texto. Eh, una característica que me pareció muy interesante de este libro es que pues parece muy pluricultural, está dividido por capítulos y cada capítulo sucede en una ciudad diferente. Y tenemos ciudades de Europa del Este, tenemos ciudades de Europa Occidental, también tenemos algunas partes, si mal no recuerdo, de África. Entonces pues es un texto que nos lleva como por un viaje alrededor del mundo. Y esto es gracias a su protagonista, que se llama Joseph Cocker y es un documentarista negro que va a un festival de cine en Praga, que es la primera de las primeras locaciones que vamos a visitar, y allí se encuentra con un personaje, un completo desconocido, que se le acerca y le dice que es su hermano, que su madre, la madre de la persona que se acerca a él es una mujer rusa, pero que el padre es el mismo que el de nuestro protagonista, que se llama Kofi Cocker, que es un ganés. Entonces, pues bueno, toda la historia gira en torno a esta gran revelación que le ocurre a nuestro protagonista. Él se niega a creer pues, que esto sea verdad, que tenga un medio hermano por allá en la mitad de la nada. Y pues todo esto deriva en una trama criminal, en una trama de un thriller en donde vamos a descubrir pues qué fue lo que pasó no solo con estos dos personajes, sino también con el padre, y pues a resolver o a tratar de resolver este misterio que los envuelve. Entonces, como les mencionaba, pues el texto está dividido en varias ciudades. Visitamos Hamburgo, que es la parte que vamos a leer el día de hoy. De allí nos vamos a Praga, después a Londres. También vamos a Berlín. Y pues bueno, en medio de estos tránsitos es que transcurre la historia de nuestro protagonista. Entonces, la primera parte de la cual vamos a leer hoy sucede en Hamburgo en septiembre de 1998 y dice así. Bueno, esta fue una traducción libre que hicimos por aquí del texto original en inglés, entonces pues si hay algún detalle medio extraño probablemente sea por eso, pero pues bueno, no creo que haya mucho problema ahí. Entonces dice así. Los dos africanos en la explanada de la Hauptbahnhof tocaban un viejo hit de Motown. Uno de ellos estaba de pie, rasgando una vieja guitarra maltrecha. El otro estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas delante de él, golpeando un tambor en equilibrio entre sus rodillas. Podías oírlos por toda la estación de tren, pero a George le tomó mucho tiempo antes de que pudiera distinguir la melodía o las palabras. Había escuchado la canción varias veces en la radio, pero los africanos le dieron a la melodía un toque lúgubre y aullante que la hizo casi irreconocible. George también hablaba inglés lo suficientemente bien como para darse cuenta de que su entonación era tan peculiar y su pronunciación tan incorrecta que estaban deformando las palabras, uniéndolas en líneas que no tenían sentido. Otros 3 africanos se sentaron al lado en una línea corta. Maletas abiertas se extendían frente a ellos, apiladas llenas de curiosidades, figuras de madera tallada, collares y pulseras de abalorios y piedras brillantes. Todos llevaban camisas holgadas de material impreso, imitaciones baratas de telas africanas. Era la hora del almuerzo y la estación había comenzado a llenarse de oficinistas que realizaban viajes cortos. No estaba tan lleno de gente como antes en la mañana, o como lo estaría más tarde durante el ajetreo de la noche, pero había una ráfaga constante de gente yendo y viniendo. Alrededor de los márgenes merodeaba una dispersión de vendedores ambulantes, músicos callejeros, vendedores ambulantes y estafadores. Una bandada de mujeres gitanas, rostros morenos y cejas pobladas envueltas en chales arcoíris, un par de turcos vendiendo billetes de lotería, 3 uzbecos al acecho, morenos y maltratados, ojos rojos lanzándose furtivamente. Un joven alemán pelirrojo con un ajustado traje negro y oscuros anteojos tocando riffs en un saxo alto, un borracho de mediana edad con una cara devastada sobre su mano extendida.
Mendigos, borrachos y carteristas de toda la ciudad se reunieron aquí, principalmente por el tráfico internacional que fluía por sus puertas. Para empeorar las cosas, la Hauptbahnhof de la ciudad se encontraba a tiro de piedra del espectacular macizo de Kunsthalle Museum, a lo largo de Glockenwasserwang. En comparación, la estación era un edificio monótono y poco atractivo, un gran rectángulo cuadrado de vidrio y feo ladrillo gris, que había sido reconstruido en los años 40 después de que Hamburgo fuera destruida en escombros retorcidos por Gomorra, la tormenta de fuego de las bombas británicas en 1943. George pensó que tenía la apariencia de un centenar de otros lugares similares en el centro de Europa, como una playa donde el reflujo y el flujo del pasaje lavaban y depositaban restos humanos. Detrás de él, la estación estalló con el ruido de un recién llegado y supuso que el tren de Copenhague acababa de llegar. Un minuto después, el zumbido de voces y una avalancha de jóvenes turistas atravesaron la explanada, las mochilas a la espalda proclamando su misión. Un grupo de adolescentes rubias pasó junto a George, empujando bicicletas de montaña, sus rostros enrojecidos y rosados por el sol, el cabello azucarado decolorado hasta un uniforme amarillo pálido. Cuando llegaron a los africanos, jugando ahora con renovado vigor, se detuvieron y miraron riendo al unísono. Entonces, uno de ellos extendió la mano y dejó caer un par de monedas sobre la manta frente a los músicos antes de que el pequeño grupo siguiera adelante, haciendo rodar sus bicicletas por la ligera pendiente hacia el Adenauerlei. Al mirarlos, George sintió una leve punzada de irritación. Las chicas habían mirado a los africanos con la condescendiente curiosidad que probablemente aplicarían a todas las demás vistas exóticas que estaban a punto de ver durante sus vacaciones. Parte de lo que sintió fue vergüenza para ellos. La otra parte fue principalmente ira. Durante la mayor parte de su infancia, condicionada por los cuentos de su madre, cada vez que escuchaba la palabra África o el nombre de países africanos en particular, había experimentado un estremecimiento de curiosidad y un pico peculiar de nostalgia, como si hubiera estado allí y ahora estuviera viviendo en el exilio. En su corazón soñaba con sentarse a la sombra de un árbol gigante, cantando extrañas canciones, rodeado de una aura pura de alegría sin esfuerzo. Con el tiempo, el sueño se desvaneció, pero en algún lugar de su interior todavía tenía la esperanza de que los africanos fueran presencias altas y heroicas, hombres cuyos ojos miraban a distancias lejanas y hermosas. Ahora sabía que esto también era una fantasía que había fabricado a partir de su propio anhelo, pero a pesar de su comprensión adulta, todavía no podía evitar una oleada de resentimiento hacia los africanos como los que estaban frente a la Hauptbahnhof. En los últimos años había visto a muchos de ellos, con la respiración apestosa y hedionda, el cuerpo atormentado por el dolor y el cansancio de lo lejos que habían llegado, la piel y el pelo gris, con el miedo a las largas noches encerrados en la bodega de un barco o contenedor, escuchando los pasos que podrían significar la muerte. Aún así, se mantuvieron con vida, los ojos rojos brillando con la lujuria por sobrevivir, los movimientos rápidos y sigilosos como ratas, escabulléndose constantemente a través de ciudades alienígenas, del desastre al olvido. Blasti Chornim, Samiechatieni. La voz detrás de él pronunció una de las palabras que habían flotado en su mente, sonando como un comentario burlón sobre sus propios pensamientos. Siguió una risa suave, como para subrayar el sarcasmo. George no se molestó en volverse. Solo Valentín hubiera querido meterse bajo su piel usando la expresión Black Power sobre estos músicos callejeros andrajosos. Den Mundhalten, murmuró con el costado de su propia boca. O hablar alemán. Por aquí no le gustan a los chechenos. Eso era cierto. Por otro lado, Valentín no era de Chechenia en absoluto. Había formado parte del ejército de reclutas rusos que habían sido enviados por Yeltsin y Grachev para que los chechenos les quitaran el relleno. Eso había sido hace más de 4 años, pero todavía era lo peor que le había pasado a Valentín, y George sabía que la referencia lo detendría en seco. «Est in school», dijo Valentín, cambiando al alemán. «No me gusta». Se paró junto a George, mirando a los africanos. Hoy iba vestido con auténtica ropa estadounidense, Levi's, zapatillas Nike y una chaqueta marrón de Calvin Klein.
Los africanos tarareaban el mismo número, pero él chasqueó los dedos como un estadounidense en las películas, tratando de acelerar su ritmo. Conozco este número, dijo. Dijo el título en un inglés denso y vacilante, pero sus ojos brillaban de orgullo por poder hacerlo. Si yo fuera carpintero. Eso es todo el inglés que puedes hablar, le dijo George. Bullshit, Valentín le respondió. 1, 2, 3, 4. Hola, señor, hablo muy bien. Miró triunfalmente a su alrededor y George asintió con la cabeza, repentinamente cansado del juego. ¿Dónde está el auto?, preguntó. El coche era un modelo inglés, un Jaguar del 96 que Valentín había recogido en Berlín, frente al Kudamm, esa mañana temprano. Vamos a Altona, dijo. Cuídate, le dijo George. Ja, 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 gruñó Valentín burlonamente y salió disparado por el Mönckebergstraße. El tráfico se movía libremente y pronto estuvieron cerca de las calles de los puestos y el desorden de turistas que se apiñaban alrededor del frente del Rathaus. George extendió la mano para atraer la atención de Valentín y señaló hacia el ayuntamiento. Langsam bitte. Valentín sonrió en reconocimiento, pero en lugar de reducir su velocidad, giró rápidamente a la izquierda hacia el río, en dirección al puerto de Landungsbrücken y la carretera que subía a Altona a lo largo del Elba. Durante todo el camino mantuvo su charla estúpida en 2 idiomas que George apenas notó. En cambio, vio pasar la ciudad. El problema era que había sucedido algo esa mañana sobre lo que no podía señalar con el dedo, pero que había oscurecido su estado de ánimo con tanta eficacia como si una nube negra hubiera cruzado el cielo. Después de Berlín, esta era su ciudad favorita, y en tiempos normales habría disfrutado de la mera sensación de pasear por el paseo marítimo, anticipándose a los cambios en el paisaje que conocía como la palma de su mano. Primero, los almacenes de ladrillos rojos y los adoquines del Speicherstraße, luego el gran velero verde, luego los escritos en la pared de la Hafenstraße. Había caminado hasta aquí con su madre. En el Fischmarkt se había sentado a una mesa de caballete en el patio de un restaurante junto al agua. En el mostrador cercano, 2 mujeres gordas arrojaron puñados de pescado fresco en sartenes humeantes, y un delicioso olor a fritura llenó el aire. Habla con ellos, dijo su madre. En lugares desconocidos todavía estaba nerviosa por el sonido distintivo de su acento ruso que nunca había perdido. Me están mirando. Se había reído disfrutando de la ironía. Están mirando y un delicioso olor a fritura llenó el aire. Habla con ellos, dijo su madre. Perdón, esto está repetido. Ya, están mirándome, le dijo ella. Un hombre negro, con una belleza rubia lo suficientemente mayor para ser su madre, le había hecho cosquillas en la mano y ella se rió con él, perdiendo la conciencia de sí misma por un momento. Como si leyera su mente, Valentín pronunció su nombre. Katia. ¿Qué? Dije que vi a Katia anoche. Fui al apartamento. Quiere verte. George asintió. La relación de Valentín con su madre fue otro irritante. Había aparecido hace unos años, de la nada, con una gran sonrisa en su rostro y un ramo de flores en la mano. Su madre, Yelena, estaba muerta, le había dicho. Este era el primo favorito de Katia desde su juventud en Moscú, casi 40 años antes. Ella le había hecho prometer ir con su querida Katia en Berlín y apreciarla. Cuando llegó George, su madre parecía estar fuera de sí de alegría. Este era su primo Valentín, le habían informado. Había obtenido su dirección de algunas cartas antiguas y al llegar a Berlín había ido directamente a ver a sus parientes. A los ojos de George, Valentín se parecía a cualquier otro Iván. Cabello corto, rubio, sucio, delgado. Una forma rudimentaria de meterse la comida en la boca mientras se sentaba a la mesa del comedor del apartamento de su madre. Ella había estado cocinando con especial cuidado ese día, como George se dio cuenta por los olores que lo golpearon incluso antes de que pusiera la llave en la puerta. La mayor parte del tiempo se compraba los alimentos de conveniencia baratos que encontraba en el supermercado cercano. Pechugas de pollo rellenas, tal vez, congeladas o fáciles de preparar. A veces, cuando venía de visita, lo único que tenía para ofrecerle era una tortilla o una chuleta a la parrilla. Por el contrario, había un enorme cuenco de borsch frente a Valentín, flanqueado por pan de centeno oscuro y un platillo de crema agria que vertía sobre la superficie de la sopa en grandes trozos blancos. Salpicado alrededor de la mesa había un montón de albóndigas, una pila de bilinis y un plato lleno de berenjenas cortadas, enrolladas y rellenas.
Como George se dio cuenta por los olores que lo golpearon incluso antes de que pusiera la llave en la puerta, la mayor parte del tiempo se compraba los alimentos de conveniencia baratos que encontraba en el supermercado cercano. Cuando George entró en la habitación, Katia levantó la vista de la mesa frente al extraño. Sus rizos rubios, ahora blancos, despeinados, sus mejillas rosadas y sus ojos brillantes. «Tu prima», gritó ella con voz estridente. «Valentín Valentinovich». Lejos de sentirse emocionado por poder abrazar a este nuevo pariente, como su madre parecía pensar que debería estar, George estaba enojado. Todo lo que sabía de la familia de su madre era que la habían ignorado durante décadas, como si estuviera muerta. Ella le había explicado muchas veces lo peligrosa que había sido la situación para todos ellos en el momento en que tuvo que irse de Moscú, pero él creía en su corazón que también podría haber tenido algo que ver con él, el bebé que iba a crecer. Ser africano como su padre, su color era un signo de la relación que había marcado el destino de Katia. Su familia no tenía otra opción, diría ella, pero aunque George sabía que todo lo que ella le decía era cierto, todavía quería gritarle, advertirle que mantuviera las distancias. Pero fue demasiado tarde. Algo en Valentín había cautivado a su madre. Su corazón, como solía decirle a George, sangraba a diario durante los días de su infancia, y durante varios años había anhelado volver, disuadida solo por la oposición de su hijo. Sus padres habían muerto hacía años, así que ahora no había ningún hogar al que pudiera regresar y nadie en Moscú que la cuidara. Además, le dijo, la vida era dura en Rusia. La mayoría de las mujeres rusas como ella darían su brazo derecho para instalarse en un cómodo apartamento en el centro de Berlín, con sus propios amigos a su alrededor, su propia rutina, sus propios cafés acogedores en la puerta. Pero solo para una visita me había engatusado, para que puedas ver el pueblo donde crecí. Como sucedía a veces, terminó la discusión recordándole su raza. Ya es bastante malo ser alemana, le dijo. No estoy listo todavía para pasar por lo mismo en Rusia. Ella aceptó esto sin dudarlo porque era una parte de su vida de la que no sabía nada. Por ejemplo, no se había propuesto ser boxeador y, abandonado por sus propios medios, habría ido a nadar o correr, pero había sellado su propio destino a la edad de 10 años en su cuarto año de la escuela politécnica. Al salir del aula, después de una lección de ruso, Gerard Habermann le susurró al oído, «Schwarzer Ruski». Casi instintivamente, George se volvió y le dio un puñetazo en la cara, un buen golpe limpio. Después, nunca pudo explicarle a nadie por qué había hecho algo tan indisciplinado. «Nekulturny», dijo Katia, con voz de decepción. Ella no entendía nada mejor que el propio George, porque lo único inusual de lo que había sucedido era su reacción. El hecho era que otros niños a menudo se referían a él como negro y a veces, cuando sabían de su madre, lo llamaban el ruso. Pero había algo en la forma en que Gerard unió esas dos palabras que había provocado un momento de instantánea y emoción rabia cegadora. Lo que sucedió a continuación fue incluso menos culto de lo que temía su madre. En la tarde del día siguiente fue escoltado al gimnasio donde los boxeadores estaban haciendo sparring, saltando y golpeando un saco. En una esquina, el director de educación física supervisaba a dos boxeadores de sombra, llamando instrucciones a medida que marcaban y barajaban. Izquierda, izquierda, derecha, muevan los pies. George esperó, poniéndose firme, preguntándose cómo lo castigarían. Había estado en el gimnasio muchas veces antes y un par de años antes había pasado por un par de lecciones superficiales junto con el resto de su clase, más con el propósito de evaluar que cualquier otra cosa. Esta vez fue diferente. Los chicos de la sala eran veteranos de innumerables competencias con otros politécnicos. Algunos de ellos habían estado en equipos que lucharon en el extranjero, en lugares tan distantes como Cracovia o Tbilisi, incluso Moscú, y se rumoreaba que Kruger, la estrella de 16 años de la escuela, se clasificaría para las pruebas olímpicas del año siguiente. George puso los ojos en blanco, esperando ver a Kruger, pero en un momento el profesor se apartó de su esquina con el brazo extendido y el dedo apuntando. Sus ojos, de un azul brillante, parecían estar apuntando a lo largo del cañón de una pistola que apuntaba directamente al chico. Era una pose típica. El maestro, Wolf Hauser, había sido un campeón de peso mediano en el ejército y todavía poseía los gestos de un soldado, asombrosos y abrumadores para los niños más pequeños. George le devolvió la mirada, congelado en el lugar. «Tú», dijo Hauser, «escuché que tienes un buen puñetazo. Ven y enséñame». Más tarde, al recordar el evento,
George había llegado a la conclusión de que el color de su piel tenía más que ver con su reclutamiento para el escuadrón de boxeo que con el poder de sus golpes. Los únicos negros que Hauser había conocido eran los boxeadores estadounidenses y africanos a los que se había enfrentado en el ring. Tarde o temprano habría pensado en reclutar al solitario alumno negro de la escuela. Si George hubiera sido mayor, podría haber rechazado la oferta de Hauser, pero cuando comprendió más sobre sí mismo y las personas que lo rodeaban, el ejercicio de entrenar y luchar en la competencia se había convertido en parte de la vida. Cuando fue reclutado, sus hazañas en el ring ya estaban en su archivo, parte del registro oficial, y uno o dos miembros de su unidad de entrenamiento lo habían visto pelear cuando era un escolar en Berlín. Ser conocido como un deportista de élite lo salvó de los extremos del acoso y la intimidación, y cumplió su tiempo en uno de los mejores regimientos de tanques, haciendo ejercicio arriba y abajo de Turingia o recorriendo Hungría en operaciones conjuntas. Durante estos años comenzó a alimentar el sueño de unirse a la escuadra olímpica. No se trataba de una cuestión de amor por el deporte. Fue como si por algún accidente maravilloso sus puños le habían dado la oportunidad de un futuro que de otro modo le sería negado. No tenía conexiones serias en el partido y no poseía ni una gota de sangre alemana, pero si lograba abrirse camino en el equipo olímpico y sobrevivir a unas cuantas rondas, todas las puertas se abrirían. Un bonito piso en Berlín, un coche decente, un trabajo de entrenador y viajes al extranjero. Podría haberlo tenido todo, excepto por lo que sucedió en su última pelea, que fue contra un peso mediano envejecido de Torún, cuyo rostro debe haber sido esculpido en piedra. George finalmente lo había derribado, pero los dolores punzantes en su mano derecha le dijeron que algo andaba mal, y las radiografías confirmaron que se había roto un hueso. Pasaron varios meses antes de que pudiera entrenar de nuevo, y para entonces su oportunidad se había ido. ¿Qué te pareció este fragmento? Wow, bueno, pues mucho que hablar. Creo que, pues bueno, un primer fragmento. Bueno, no sé si esto está al principio del libro, no, perdóname que no, Sí, no. es la primera parte del texto. Ok, entonces no, pues de entrada, pues muy interesante, además porque, bueno, este libro fue escrito en el año 2000, pero nos está relatando acciones luego de la Guerra Fría, ¿no? Entonces vemos como lo que tú nos decías, digamos, este montón de nacionalidades, un mundo como todavía acostumbrándose como a este nuevo orden y digamos que todos estos problemas, ¿no? De entrada, pues veo muy claro como la problemática de la migración, de ser extranjero, de pronto en un lugar pues donde no perteneces, mejor dicho, pero pues ya aquí están tratando de hacer vida, ¿no? Y pues vemos ese conflicto. Vemos cómo están viendo a nuestros protagonistas los demás, el tema del idioma, por ejemplo. Entonces, sí, digamos que esto está marcado como por esa temática y se puede deducir claramente que es algo que le preocupa mucho al autor, ¿no? Entonces, pues viendo de pronto el trasfondo del autor, lo que hablábamos al principio, migrante, periodista, en un sitio como Londres, por ejemplo, que sabemos que es muy pluricultural, pero pues también tiene todo este tipo de barreras, ¿no? María Alexandra nos dice en el chat que le pareció muy interesante. Y sí, digamos que es un primer capítulo, pues, que deja muchas preguntas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con este personaje? ¿Qué va a pasar como con estos conflictos que se están dando? Y pues sí, que finalmente se va a convertir en un thriller. Nuestro protagonista va a terminar como enredado en una red internacional y todo pues en este contexto de ese mundo que estaba saliendo de ese periodo, que estaba como, bueno, nadie estaba pues muy acomodado, menos en Europa. En la reseña de este libro nos dicen algo como que, bueno, es ese impacto, pero también el impacto del tercer mundo en Londres, por ejemplo. Y
es muy curioso que, bueno, el autor es nacido en el tercer mundo y nos está hablando de personajes africanos que también son el tercer mundo, ¿no? Entonces, a veces, no sé, a mí se me olvida que hay más países del tercer mundo. Entonces, sí, me pareció muy interesante. Quería preguntarte, bueno, uno, ¿cómo lo viste? Y dos, bueno, ¿por qué escogiste este libro precisamente del autor? Bueno, pues lo escogí porque fue uno de los que, pues, que tenía como mejores reseñas, mejores valoraciones. Y la trama, pues, me pareció muy, muy curiosa. Precisamente por lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Que es, pues bueno, no sé, pero también lo vimos en el recorrido por Colombia, Mm, que uno a veces suele como asociar ciertas temáticas a ciertos autores o a ciertas nacionalidades, y como que ujú, uno los encasilla ahí, uno no sé. Si a uno le hablan de Colombia, pues es difícil salirse del realismo mágico, es difícil salirse de ese tipo de historias como con esas tonalidades. Entonces uno no se imaginaría que, no sé, por ejemplo, algo que hemos hablado mucho acá, que acá se escriba ciencia ficción, por ejemplo, o que aquí se escriba novela policíaca, o que aquí se escriban cosas que no tengan ujú, que ver o con narcotráfico, o con guerrillas, o con conflicto interno, o realismo mágico, como que esos son los únicos temas que existen, y ujú, uno no se imagina, sí, uno no se imagina que aquí se escriban otras cosas. Y ujú, creo que a uno le puede pasar algo similar con otros países. Pues bueno, la sesión anterior veíamos también una historia enfocada en Georgetown, con esos tintes como caribeños, con esos tintes que uno diría, bueno, pues sí, esto lo escribieron en un país con esas características, como ujú. caribeño, tropical, con ciertas características culturales. Y pues de entrada lo que uno ve en la contraportada de este libro es como, sí, ¿no? La historia de un periodista en Praga que tiene un medio hermano que no sabe de dónde salió, y va a haber por allá problemas derivados de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, y uno dice como, "Sí, ¿esto de dónde salió?". ¿No? Parece. Pandillas soviéticas, algo Sí, así. sí, exacto. Entonces parece como una historia de James Bond y no una historia de una persona de Guyana. Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó Ujú, acá? Entonces ujú, me llamó la atención eso porque es como una perspectiva diferente. Además que pues estamos en un recorrido por Sudamérica, y como hablamos la, ujú, la, la sesión anterior, pues uno no suele meter en Sudamérica a las Guyanas, a Surinam, ujú, y sí, uno pensaría que un texto de estos es claramente, eminentemente británico, ¿no? Pues las historias de Ian Fleming y todas estas historias de detectives, uno las relaciona directamente con Gran Bretaña, con Inglaterra, con por allá lejos. Y pues ujú, bueno, tenemos un escritor de Guyana que pues se crió, tuvo gran parte de su vida en Londres, pero pues vemos que esa historia tan tradicional de espías, de detectives, que uno se imagina siempre al James Bond, así, Daniel Craig o Pierce Brosnan o algo por el estilo. Aquí tenemos a un periodista negro y que está sufriendo de en esta primera parte pues vemos como ese trasfondo de rechazo que genera no ujú, solo su color de piel, sino también su nacionalidad en medio de esta postguerra en la que, pues bueno, todavía hay muchas desconfianzas, hay muchos roces. Pues esa guerra fría también vemos que se traslada un poco a la sociedad civil, y pues bueno, en el arte, en la literatura, en todo esto también la vimos muy marcada. Pues cómo olvidar esa gran pelea de Rocky con su pantaloneta estadounidense contra el ruso, y el ruso así mono, como nos lo describen acá, mono, azul, alto. Pues bueno, eso creo que marca mucho también esa tendencia, y pues bueno, me llamó la atención por ese lado. Y cómo lo vi, pues siempre es extraño, eh, como, no sé, como leer estos textos en los cuales el autor se preocupa
como por mantener ciertas marcas del idioma para representar la ciudad en la que estamos. Obviamente, pues aquí estamos leyendo un texto que está atravesado por muchas culturas. Tenemos un periodista negro, hijo de una madre rusa, viviendo en Berlín, viviendo en Alemania, y en este caso están situados en Hamburgo. Entonces, pues bueno, sí, que empiecen a hablar en alemán o que empiecen a hablar en ruso, pues es como, ok, ¿qué está pasando aquí? Pero creo que nos mete, nos sumerge mucho en el cuento en el que estamos, como que nos pone en esa situación y nos pone también en un paisaje que uno siente como muy ajeno, como que uno está leyendo algo de otro sitio, claramente, como que está por allá en otro lugar, pero también me dio la sensación de un entorno un poco agobiante y hostil, no solo para el protagonista, sino también como por la acción que vamos viendo. O sea, el mero hecho de que hablen en otro idioma, como que ya le marca uno unas barreras, como que dice, esto, o sea, cuando empezó, cuando el primo Valentín empezó a hablar en otro idioma, lo sentí también como una especie de rechazo, como viejo, usted no pertenece acá, usted como que no está acoplado a lo que estamos, al tema en el que estamos acá metidos. Y pues bueno, después ya con lo del el entrenador y el estudiante este que le dice que pues que lo trata de ruso y de negro como maneras despectivas, también en otro idioma, pues uno ya empieza a sentir como, bueno, aquí hay como una barrera grande que este personaje va a tener que superar, como que hay unos roces muy fuertes, unos roces sociales y culturales muy fuertes, y creo que nos los presentan de una manera que le permite a uno meterse también en la piel de ese personaje, como que esos roces y esos choques culturales también lo siente uno desde acá. Entonces, bueno, creería que si nuestro autor, pues que está interesado en estas temáticas raciales y también es un inmigrante que tal vez pasó por muchas de estas circunstancias, Mm. yo creería que eso no es casualidad, sino que de hecho sí, eso hace parte importante de su novela, o al menos de la manera en la que nos quiere mostrar esta historia, que no es la típica historia de espías y de gente así súper fuerte, súper poderosa que puede acabar con una organización secreta, con un lápiz, sino que es una persona que va a tener muchos problemas, va a tener muchas dificultades, y esas dificultades están puestas por su mismo entorno y por la misma cultura a la cual parece que no pertenece o que em, no es la principal, no es como la con la que más se siente relacionado, tanto por parte de su madre como por parte de su padre también, que es esa mezcla pluricultural que podemos ver aquí. Completamente de acuerdo, además para, bueno, también para incentivo, o bueno, dejarles la curiosidad, bueno, el hermano que va a aparecer, y creo que no sé si lo mencionaste al principio, pues viene de la otra parte de Alemania, ¿no? Porque estamos en el punto en el que, bueno, acaban de tumbar el muro y esto, y el hermano que va a aparecer, pues estaba al otro lado del muro, ¿no? Entonces otro conflicto más, o sea, aparte de todo, pues tenemos entonces otro conflicto político, además imagínense eso, como que, bueno, nos apareció un hermano y entonces ese hermano pues viene con una carga cultural diferente, y los dos pues son hijos de un padre ganés, si no estoy mal. Ujú. Entonces, bueno, pues vean esto. Y de hecho, creo que al autor también le inquieta mucho eso. Sam Dean, el protagonista de su serie más famosa, también tiene esta nacionalidad, es de Ghana. Entonces sí, digamos que, bueno, estamos hablando de un escritor que, bueno, aparte de la inquietud, porque con su hermano en la vida real, pues tienen estos ensayos, estas series, precisamente tratando temas raciales. Pues es escritor, escribe en The Guardian, también como pues por estos temas. Entonces vemos a alguien que realmente tiene una inquietud sobre estos temas y la ha puesto tanto en sus trabajos de ficción
como en los de no ficción. Lastimosamente, pues según la investigación, su historia más reciente pues fue en el 2005, si no estoy mal, o 2007, y ya de ahí pues solo se ha dedicado al periodismo como tal. Entonces pues digamos que ahí tenemos como, bueno, una sombra también, o bueno, una forma de ver pues lo que le inquietaba a estos escritores por allá en el año 2000, ¿no? Sí, también como la problemática racial que ha tenido Gran Bretaña y que han tenido estos países. No solo desde ese año, sino también recientemente, pues vimos qué fue lo que pasó con el Brexit, y de hecho no eran ni siquiera, eran salirse de la misma Unión Europea, ¿no? No era como desligarse de Suramérica o desligarse de África por cuestiones racistas, sino Mm, que como que simplemente querían estar por allá en su terruño apartado, pero pues mm, al momento de establecer sus colonias, pues sí querían estar en todo el mundo por cuestiones mucho más como, sí, como de explotación de esa, de tanto del recurso humano como de los recursos naturales de las zonas. Entonces, eso me parece también interesante de este autor, que pues es de la Guyana Británica, emigró a Londres eventualmente, pero pues toca estos temas desde un punto de vista claramente marcado por su pertenencia a la población afro de esta parte de Sudamérica. Entonces es curioso, o bueno, es como una perspectiva que uno no suele ver de este tipo de historias. Porque pues bueno, no, ahorita recuerdo muy pocas, pero pues bueno, todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en el cine o en la televisión con respecto a Sudáfrica, sí nos muestra como esa parte racista de esta forma colonial de ver a estos países. Pero por lo general son como historias de redención, ¿no? Son como historias de, bueno, al final sí fueron amigos, al final como que hubo alguien que los unió y que terminó con estos problemas raciales, pero pues no, como que no trascendió el asunto. Aquí estamos mm. metidos en medio no solo de esa tensión racial, sino también en medio de la tensión política pues de este periodo posguerra. Entonces sí, me pareció que hay que ser, o bueno, me pareció que el autor es muy interesante, porque son unos temas que no solamente son delicados de tocar, sino que si no se hacen como con cierta organización, como con cierta habilidad a la hora de tocarlos, pues me parece que eso puede terminar en un sancocho de vainas súper extrañas que bueno, tal vez no mucha gente estaría dispuesta a leer por todo el bagaje y por toda la cosa de fondo que hay que saber para entender, bueno, porque este man lo están discriminando por ser ruso, por ejemplo, eh, Ujú. en esta parte de Alemania, o cuál es el problema de que su padre sea africano, y por qué esta visión que nos dan, por ejemplo, de estas turistas, la manera en la que ven a estos africanos que están ahí tocando música, que están ahí jugueteando en la calle, porque eso puede resultar chocante, o porque eso tiene como la incidencia que tiene en nuestro personaje cuando las ve y siente como esa rabia y esa vergüenza al mismo tiempo. Tal vez para nosotros como latinos, pues eso no, ese aspecto principalmente no nos es tan extraño pues, también por la manera en la que hemos sido tratados en el exterior, y Mm, también por las recientes migraciones que hemos visto aquí internamente y la forma en la que esas migraciones han sido tratadas. Pues uno como mm. que puede sentir esa relación y puede decir como, bueno, sí, aquí hay un problema de migrante, pero tal vez no, o al menos nosotros no lo percibimos desde el punto de vista racial, y mucho menos desde el punto de vista político, que es algo ya que, pues bueno, hay que tener como cierto conocimiento del entorno para poder manejarlo correctamente y presentarlo correctamente, de manera que la persona que lo va a leer no quede perdida y no diga como, pues chévere que hay un montón de gente, pero no ¿Qué está entiendo, no pasando? entiendo cuáles son sus problemas, no entiendo por qué se ponen bravos, o por qué, sí, es como que el tema es súper denso, súper complejo,
Mm. Y a pesar de eso, pues en el fragmento, en lo poco que pudimos leer, me parece que está presentado de una manera, en medio de todo, bastante amable, que podría haber sido una cosa Mm. así como, no sé, una novela así súper, súper intricada en términos políticos. Y bueno, creo que no, creo que sí se ve ese ambiente, sí se siente ese tono pesado de fondo, pero el texto fluye con cierta naturalidad, no estamos tan enfocados en eso, sino en cómo eso afecta a nuestro personaje, y creo que eso permite que la persona que lo está leyendo se vincule un poco más con la historia. Sí, completamente de acuerdo y también coincido un poco con el tema de cómo, de hecho, cuando estabas leyendo, em, también pensaba un poco en esas migraciones, ¿no? Que a pesar de ser un texto que podríamos considerar ya pues que tiene sus años, sigue siendo de alguna manera vigente, ¿no? Entonces, pues bueno, que de pronto, ¿qué se iba a imaginar este señor? Que pues unos 20 años después más, pues ese tema de la migración sigue siendo importante, ¿no? Y sigue estando vigente, no solamente en América Latina, también en Europa. Y digamos que me llamaba mucho la atención este tema de, pues, de los containers, cómo describía a la gente, pues como con el miedo de que los pillaran, etcétera, y eso sigue, pues lastimosamente sigue siendo muy, pues muy hablado, ¿no? Y sigue teniendo una vigencia que pues quisiéramos que no, pero pues sí, digamos que las migraciones y todo pues siguen ocurriendo, pero pues ya estamos hablando de un texto con unos años y esto sigue pasando, la gente sigue teniendo miedo, la gente sigue migrando de esa manera e incluso de maneras más inhumanas. Entonces sí, digamos que no son textos que uno puede decir, ah, no, claro, es que como fue por allá cuando se estaba acabando la Guerra Fría, no, digamos que ese conflicto es muy transversal, ¿no? Y qué bueno, por lo menos que podamos verlo en estas traducciones. Te quería preguntar, ya para ir cerrando, sí, ¿qué opinas de pronto de que estos autores no hayan logrado de pronto una traducción oficial? ¿Por qué crees que de pronto, siendo como, por ejemplo, este autor, pues como tan vigente, con una serie, con estos temas que de pronto son tan importantes, ¿qué piensas de que no tengamos una traducción o muchas traducciones de sus historias? Bueno, pues yo pensaría aquí como hipotetizando muchísimo. Bueno, pensaría por un lado que no las necesitan, o sea, pues son autores que Bueno, escriben en inglés directamente, ujú, entonces supongo que su público objetivo pues ya como que cumplen esa cuota de escribir en inglés, y pues bueno, prácticamente todo el mundo lee en inglés, o eso es lo que uno quiere pensar. Entonces pues ya, ¿para qué necesito traducciones o para qué necesito llegar a otro tipo de públicos? Y ujú, pues bueno, si está sentado en Inglaterra, pues bueno, ya como vimos en esta misma historia, y como podremos saber si, no sé, tenemos algún amigo, conocemos a alguna persona que viva en Europa, o que haya estado en Europa, o que sea nacional de algún país europeo, pues es muy común que en estos países la gente sea súper políglota. O sea, hablas por lo menos tres idiomas o estás jodido, porque no te puedes mover por media Europa sin saber al menos tres, cuatro idiomas. ujú. Entonces, pues bueno, creería que no sé, un público español, por ejemplo, que es el público que tal vez tenga más cercano en habla española, pues no le vea mucho problema leerlo en inglés. Entonces no creo que eso sea un impedimento. Aunque sí resulta curioso que, siendo originalmente de Guyana, pues no haya una forma de traducirlos de manera que Sudamérica, pues, o la mayor, al menos el grueso de Sudamérica, los pudiera leer en un idioma que no sea el inglés. Pero pues bueno, no, esas cuestiones no sé cómo se manejarán ahí internamente. Y pues bueno, el otro punto que hipotetizo es precisamente ese, que es un autor de Guyana. Entonces, pues no sé qué tanta repercusión tenga que tener un autor para lograr pues ese tipo de traducciones, para internacionalizarlo de esa manera. Entonces, pues bueno, si ya el tipo está establecido en Inglaterra, y muchos de estos autores de Guyana de esta Guyana británica que pudimos investigar para esta secuencia,
pues muchos de ellos de hecho han migrado a Inglaterra o han tenido algún contacto con Gran Bretaña, entonces creo que se han establecido de esa manera y pues no han necesitado ese proceso para volverse internacionales, pues ya llegan a Gran Bretaña, de ahí llegan a Europa y pues tal vez el mercado de esta parte del mundo no les interese mucho como para ser traducidos. em, Cosa que, o bueno, no son tan masivos en ese sentido para llegar a ser traducidos. Entonces de pronto no es una preocupación que tengan ni siquiera, de pronto no les interesa tampoco llegar a este tipo de públicos. Em, y pues bueno, pues como sabemos las traducciones que nos han llegado de esa parte del mundo pues son cosas como ya best sellers que ya como que el boom ha sido súper grande y han terminado traducidos a cualquier cantidad de idiomas y por ahí eventualmente al español. Y ya como que no es, como que ser traducido al español no es un requisito, no es un gran logro a menos que esté involucrado dentro de un boom muy grande que lo necesite ya como, o sea, no hay otra manera de llegar a esos mercados que no sea traduciendo al español. Entonces, pues bueno, traduzcámoslo y así logramos llegar a esa parte. Pero yo creería que es eso. Y pues sí, no es un autor tan antiguo como para decir que necesita o como que vivió escribió estos textos en un periodo en el cual eso era como obligatorio para llegar al gran público, pues bueno, creo que con que esté en inglés, pues ya llega a una gran cantidad de público. Y si no lo necesitan traducir, pues probablemente no lo harán a menos que haya un interés legítimo en ellos. Em, y bueno, pues como pudimos ver en esta investigación también, no sé tú, pero yo por lo menos creo que no conocía a ninguno. Hay uno, yo encontré uno que era un señor que al parecer es muy conocido, pero es porque fue un político importante en Guyana. Y el señor Mm, también escribía, pero creo que fue primer ministro o algo por el estilo. Y mm. ya, o sea, como que era el más reconocido internacionalmente precisamente por eso, pero el resto creo que son muy conocidos en Gran Bretaña porque se han asentado allá, pero el Ujú. resto creo que ningún nombre lo reconocí cuando estábamos buscando. Total, y bueno, no, esa es también como pues la tarea que nos propusimos, digamos que sí, mucha gente nos ha dicho como, ay, pero esos países, no, y cómo se consiguen autores de esos países, pero bueno, sí, sí se puede. Entonces, no, pues la invitación es a, bueno, consultar, sí, lo que tú dices, también creo que hay, estos temas son muy puntuales, son vigentes, pero sí, digamos que con que estén en inglés para esa parte de Sudamérica y pues digamos que para la acción que se nos narra, sí, parece que es suficiente con que estén en inglés. De todas maneras, pues la invitación es a que si les gustó, si de pronto quieren saber más de este autor, bueno, como les decimos, en una época fue muy prolífico. Personalmente me interesó mucho otro libro que se llama La cara danzante, que bueno, también va de robos internacionales, esta es con una máscara africana y bueno, que se roban y hay todo un conflicto político alrededor y entonces bueno, eso se veía bastante interesante, bastante James Bond, como decía. Entonces sí, estas recomendaciones de las que estamos hablando las van a poder encontrar en nuestro Instagram, una galería que vamos a publicar en estos días para que vean pues que sí, sí se pueden conseguir estos autores, a pesar de que pues nuestras culturas, estamos en el mismo continente, pero nuestras culturas no son muy afines, pues bueno, ahí están esas obras literarias para conocer un poco más, de eso se trata. Entonces, sí, la invitación es a ver estos autores. Recuerden, estamos en las redes sociales, en nuestras comunidades, en Facebook, donde estamos retransmitiendo también contenidos de nuestros amigos literarios. Por ahí van a ver también contenidos de otras personas, otras páginas y
eventos que también estamos publicando, ya estamos saliendo un poco de la virtualidad, pero pues nos interesa que también sigan programándose, así que pues muy interesante que se conecten, le den me gusta a nuestra página de Facebook, van a encontrar 2 registros de uno de cada estantería, estamos publicando en nuestra página, entonces para que le den me gusta y pues estamos publicando también contenido amigo, así que sean todos bienvenidos. También estamos en nuestro Instagram donde estamos publicando estas galerías, este contenido también muy interesante sobre nuestros, pues las paradas que vamos haciendo en este viaje y por supuesto nuestro canal de YouTube donde estamos retransmitiendo estos contenidos. Recuerden en Twitch estos videos se van borrando, así que bueno, para que quede registro, para que puedan saber, para que puedan volver a escuchar estas historias, pues también están ahí nuestros videos, tenemos varias listas de reproducción, si quieren revivir de pronto nuestro viaje por Colombia, ahí está pues en nuestro canal de YouTube para que entonces se conecten con nosotros y recuerden también tenemos varias iniciativas como la de nuestros preciosos Liter amigos. Septiembre se acabó, así que nos despedimos de nuestro unicornio, pero todavía tenemos a nuestros Liter amigos de base, que son los 4 que ya conocen, que pueden ver por ahí, y para conocerlos más, para saber cómo adquirirlos, qué representan, cómo, bueno, se conectan con la literatura, pues están en nuestro Instagram y nos pueden preguntar, estamos disponibles también. Así que bueno, esas son las invitaciones que tenemos hoy. Iván, no sé si quieras decir tus palabras de despedida. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando aquí en Twitch, en vivo y en directo. También muchas gracias a quienes nos acompañarán en YouTube. Y nosotros las esperamos mañana con un nuevo episodio de We Happy Few. Y la próxima semana, continuando con este recorrido literario, vamos a un nuevo país, vamos a conocer nuevas autoras, nuevos autores. Entonces, por aquí los estaremos esperando para que sigamos en este recorrido literario por Sudamérica. Que tengan una muy feliz noche y nos vemos en las estanterías. Chao, chao. Hasta luego, que estén muy bien.